¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con el caso Valeria Márquez. Vamos a volver a hacernos eco de Gemma Albarracín, que desde su canal de YouTube, como psicóloga, ha estado planteando algunas cuestiones psicológicas, situaciones que también a nosotros se nos genera en nuestra mente con respecto al caso de Valeria Márquez, como por ejemplo el tema de las conspiraciones. Cómo desde nuestro punto de vista necesitamos imperiosamente en muchas ocasiones, ya no solo con el caso de Valeria Márquez, ¿no? Cuando sucede algo en nuestras vidas, sea de la índole que sea, normalmente pues sí que es cierto que nos generamos o nos creamos ideas de cómo, por qué ha sucedido lo que ha sucedido, por qué me ha tenido que ocurrir a mí, o a mi primo, o a esta famosa, tan joven, e intentamos buscar respuestas que incluso no tenemos, ¿no? Y ahí es donde se genera la conspiración, el hecho de querer buscar respuestas cuando no la tenemos y generamos, oye, teorías que algunas pueden ser acertadas y pueden coincidir y en algunas ocasiones pues son infundadas y realmente no hay nada detrás de todo eso, sino porque la mente humana, según nos explica Gemma Albarracín, pues tiene esa necesidad imperiosa de buscar una respuesta a algo que aún a lo mejor no la tiene, ¿no? En el caso de Valeria Márquez, pues después de un mes, como bien dice, y la vamos a escuchar a continuación, pues seguimos sin saber qué es lo que ha sucedido realmente, más allá de que ha sido desvivida en pleno directo en un en vivo en TikTok. Para de contar, no tenemos ninguna información más así reseñable, sinceramente, después de más de un mes. Y no creo que la tengamos ya a estas alturas. Soy el primero que ha dicho, vamos a darles tiempo, tal cual, llevamos 2 semanas, llevamos 3 semanas, ya cuando cumplimos un mes, digo, bueno, alguna cosilla más ya se podría haber filtrado o haber aclarado y ya me huele rarísimo, ya os digo yo que esto huele a un caso más sin solucionarse. Así que bueno, vamos con Gmail Barrasín. Os invito a suscribiros, totalmente gratuito, que presionéis like y campanita para aviso importante, vídeo y directo para estar al tanto de más contenido. Bueno, vamos a ello. Llenar huecos. Hoy vamos a analizar desde la psicología porque muchas personas sostienen que lo que ocurrió con Valeria Márquez pudo ser un montaje. Tal como habíamos dicho, lo prometido es deuda, por supuesto vamos a hacer desde este enfoque el análisis, con todo el respeto, la sensibilidad y la empatía. No vamos a juzgar, por tanto, ni a dar certezas que no tenemos. Vamos a entender por qué necesitamos creerlo, cómo funciona esa necesidad de control y qué efecto tiene sobre la familia y sobre nosotros mismos. Porque a veces cuando la verdad es tan dolorosa o tan incompleta, preferimos imaginar otra. Quédate porque te prometo que este análisis te va a invitar a pensar. Cuando una historia se vuelve tan confusa, tan llena de silencios, contradicciones o detalles que no encajan del todo, pues sí, nuestra mente empieza a funcionar como una máquina de guiones alternativos. Y es que hemos tenido tiempo para eso y más, ¿eh? Llevamos más de un mes imaginando posibles escenarios sin tener nada. Si robas este prompt de Bueno, ChatGPT, seguimos reventará. tras el anuncio, seguimos viendo a Gemma Albarracín, psicóloga, que me está Pero encantando, claro, ¿no? por El tanto, análisis que está haciendo del caso Valeria Márquez y con mucho respeto, esto no ¿no? ocurre porque seamos crédulos o porque nos encante el morbo, ocurre porque psicológicamente la incertidumbre de manera prolongada es una de las cosas que más ansiedad puede generar y nos genera. En casos como el de Valeria Márquez, que todavía tiene muchas preguntas abiertas y detalles que alimentan dudas y se van sabiendo cosas tan poco a poco y a veces contradictorias entre sí, pues hay personas que casi sin darse cuenta empiezan a sostener esa idea de que lo que pasó no fue real o que lo que pasó pudiera no haber sido real o que se montó algo para encubrir algo mucho más grande. Detrás de esa Ujú. forma de pensar pues sí, hay algo muy humano y es la mente que intenta encontrar un sentido que alivie la sensación de vacío, la sensación de impotencia, la sensación de injusticia. Cuando una versión oficial parece rota, parece incompleta, parece postiza, pues buscamos otra que nos dé coherencia, aunque sea una explicación extrema, ¿no? Aunque sea una explicación rocambolesca. Y ahí entra la llamada teoría conspirativa. Pero no nos equivoquemos, esta necesidad de imaginar un montaje o una farsa no habla de lo que pasó en realidad, sino de nuestra forma de gestionar el miedo, la rabia y la impotencia al final. Es una estrategia más de control que tenemos, en este caso de control mental, pues para soportar la angustia de no tener respuestas claras. Así que en ¿Vale? este punto quiero que reflexionemos juntos. ¿Cuándo crees que todo fue simulado? ¿Qué es lo que realmente estás intentando calmar dentro de ti? Es decir, vamos a ver qué emociones se despiertan en mí y cuando me planteo esta hipótesis de si todo fue simulado, ¿qué intento calmar dentro de mí? ¿Qué parte de la verdad te resulta insoportable? Y esta es la primera clave psicológica que vamos a profundizar hoy. Así que vale, ya tenemos claro que la mente humana necesita explicaciones cuando algo no cuadra, pero cómo se alimenta paso a paso esa idea de que lo que pasó con Valeria Márquez pudo ser una puesta en escena. Y sí, bueno, pues lo podemos explicar desde dos ingredientes muy potentes, la fragmentación de la información y el poder de la mente colectiva. Sabemos que la información ha sido un caos, ¿eh? Por un lado, cada pequeño detalle Ujú. que no se entiende, sobre todo también en la entrevista a Vivian, ¿no? Una versión que cambia, una actitud fría, un testigo que desaparece, un dato que nadie aclara, luego los de Bueno, las contradicciones también de Vivian, muy importante esto. Estados Unidos también entrando ahí como protagonistas en escena que no se entiende.
Pues al final todo esto se convierte en leña para la duda. Cuanto más confuso es un caso, Ujú. más terreno fértil hay para que surjan hipótesis alternativas. Y por Conspiraciones. otro lado, por supuesto, las redes sociales. Hoy en día cualquier teoría, por extrema que sea, pues va a encontrar eco y se multiplica en cuestión de horas. Y si alguien lanza la idea de que todo fue un montaje, A ver, en lo más rocambolesco siempre en redes sociales, eso es lo que se va a viralizar. O sea, que alguien diga algo súper coherente y tal, eso es a lo que menos caso se le suele hacer y seguramente se ajuste más a la realidad. Y la mayor burrada que digan, seguramente esa va a ser la que se va a viralizar y no por ello es la más certera. siempre aparecerá otra persona que aporte pruebas que confirmen esa creencia. Aunque esas pruebas no se sostengan, lo importante es que la comunidad digital las hace circular. Es decir, en el momento esas pruebas alguien las toma por válidas o por posibles, por posibles válidas, ¿no? Como una posible lectura, pues empiezan a circular. Y cuando muchos creen lo mismo, la mente individual lo refuerza. Es el fenómeno de la validación social. Psicológicamente esto se explica porque preferimos estar equivocados en grupo antes que sentirnos solos en una verdad dolorosa. Es un mecanismo de tipo tribal. No soportamos la sensación de estar en un vacío de sentido, y menos durante tanto tiempo. Por eso, cada versión contradictoria, cada silencio incómodo, cada filtración sin confirmar, va construyendo un relato paralelo que para muchos termina siendo más aceptable incluso que el oficial, porque es que el oficial, pues ya sabes, se tambalea cada rato. Y de nuevo, esto no significa que la versión alternativa sea real. No, que quede claro que esto no significa que la versión alternativa o las versiones sean reales. Significa que para la mente a veces es más soportable creer que hay un guión secreto que aceptar el caos. Al final es pura supervivencia mental. Por tanto, aquí la gran pregunta es cómo afecta esto a nivel emocional, a la familia, a la memoria de Valeria y a una sociedad que necesita respuestas, por supuesto. Y de eso vamos a hablar enseguida. Ujú. Cuando aparece la idea de que lo que ocurrió con Valeria Márquez pudo ser una puesta en escena, no solo se alimenta una teoría, se abre esa herida emocional que afecta a todos los que estuvieron cerca de ella. Para la familia, vivir con la sospecha de que la historia que se cuenta no es real puede ser devastador. Y de ahí me planteé y puse incluso una encuesta, os puse una encuesta en Telegram, porque pues sí, estamos ahí en un terreno complicado, en un terreno muy sensible. Ujú. Y psicológicamente esto se llama duelo sin cierre. No hay una versión clara, no hay certezas, no hay un punto final que permita empezar a sanar, que permita empezar de cero. Todo se vuelve confuso y Es que al final todos empatizamos, ¿no? De decir, oye, una chica joven, bueno, eso me podía haber pasado a mí, ¿no? Si, o todo el mundo conocemos a alguien, o incluso los fanáticos, ¿no? Los fanáticos necesitan una respuesta y necesitan sanar también y decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Y tiene que cumplir. Y si eso no pasa, te quedas ahí con una herida abierta. cada nuevo rumor reabre el dolor una y otra vez. Además, esta teoría conspirativa, por muy lógica que parezca para quienes la sostienen, puede llegar a deshumanizar a la propia Valeria. La persona deja de ser recordada como alguien que tuvo una vida, como una persona real, una historia, una dignidad, para convertirse en un símbolo, casi en una ficha de ajedrez dentro de un relato colectivo. Esta es una de las consecuencias más crueles de este fenómeno. La víctima se convierte en un mito, se idealiza, se encumbra, en rumor, en teoría, y se pierde el respeto a su memoria. A nivel social, este tipo de ideas también tiene un efecto de contagio emocional, mantiene viva la desconfianza, la frustración y la impotencia. En lugar de exigir justicia real, la que se construye con pruebas, con procesos claros, con verdades contrastadas, la atención se dispersa en hipótesis imposibles de controlar. Es una forma de distracción emocional, es una Ujú. forma de defensa. Por eso, aunque desde fuera parezca una teoría inofensiva, psicológicamente tiene un impacto profundo, y de ahí que finalmente me decidí a hacer este vídeo, pero además con este enfoque tan necesario. Y no solo en quienes estuvieron cerca de Valeria, sino en toda la comunidad que sigue esperando respuestas claras para poder Exacto. cerrar el vínculo. Así que ahora vamos a hablar de cómo gestionar esta tensión interna, qué podemos hacer como sociedad para reflexionar sin Nos ha pasado con muchos casos que hemos comentado. Recuerdo el de Liam Payne. Bueno, nos dio para meses, ¿eh? Nos dio como para 3 meses por lo menos. La gente necesitaba saber si hubo alguien detrás de su desvivimiento, porque la gente pues no quería pensar que se había quitado del medio o por estupefaciente o de una forma consciente. Entonces, claro, siempre nos va a quedar la duda de si fue, si se cayó, si alguien lo empujó o se cayó sin querer o se tiró. Es que, claro, son muchas las vertientes que circulan, ¿no? Y con este caso, pues me da la sensación que ya ha llegado a este punto y en base a todos los casos, Daniel Sancho, Edwin Arrieta, en fin, todos los casos que hemos seguido, incluso el de Diddy Com, ¿no? En fin, son muchos casos, sucesos que llevamos que me parece a mí que este se va a quedar inconcluso. caer en la fantasía permanente ni en realidades paralelas. Llegados a este punto, creo que es importante volver a lo esencial. No estamos aquí para confirmar una teoría ni para desacreditar a nadie. Estamos aquí para entender qué pasa en nuestra mente cuando algo tan impactante y tan lleno de dudas se instala en la conversación colectiva.
Y desde la psicología sabemos que la incertidumbre prolongada es uno de los mayores generadores de ansiedad, ya lo hemos dicho. Por eso buscaremos explicaciones. Por eso buscaremos las defensas mentales y psicológicas que hagan falta. Porque necesitamos sentir que tenemos algún tipo de control sobre lo que no entendemos. El problema es que cuando convertimos una historia real en una teoría conspirativa, sin una base sólida, corremos el riesgo de deshumanizar a la persona que ya no está. La memoria de Valeria merece respeto. La procrastinación no es... No pasamos el anuncio, seguimos viendo a Gemma Albarracín, ya queda poquito para terminar No su convertirse en un análisis. alternativo que quizás jamás podremos demostrar. Entonces la pregunta, por supuesto, es ¿qué podemos hacer? Primero, informarnos bien, dentro de las posibilidades, ser críticos con lo que leemos, con lo que escuchamos, preguntarnos de dónde sale esta historia antes de creernos todo y sobre todo si está respaldada por hechos comprobables. Hombre, la mayoría son vídeos de TikTok, vídeos de X, de Twitter, en fin, poco creíbles, ¿no? Segundo, entender nuestras propias emociones, inspeccionarnos, mirarnos, reflexionarnos, reconocer qué hay detrás de esa necesidad de creer que todo fue simulado, si hay miedo, si hay impotencia o una necesidad humana de cerrar heridas. Y tercero, sostener la responsabilidad colectiva. Reflexionar no es lo mismo que alimentar el morbo o perpetuar el dolor de la familia. En este caso nos recuerda que a veces no hay una sola verdad clara, es lo que estamos viendo, y que cuando eso pasa la psicología nos ayuda a entendernos mejor como sociedad. Porque necesitamos creer, porque dudamos y cómo podemos convivir con la incertidumbre, sobre todo con la incertidumbre, sin caer en explicaciones que revictimizan. Así que sí, te invito a dejar en comentarios cómo vives tú esta parte del caso. ¿Te genera más preguntas que respuestas? Es un poco lo que decíamos el otro día, analizando la entrevista de Vivian, que por cierto la tengo ahí pendiente, para hacer el último análisis de toda la entrevista que hemos hecho, pues te tengo que traer el análisis de Vivian, en este caso en la entrevista, ¿vale? ¿Cómo la vi yo? ¿Qué crees que revela de nosotros esta forma de buscar guiones alternativos? La psicóloga de las preguntas, ¿no? Decía yo. Y sobre todo no olvides, detrás de cada teoría hay personas reales. Nunca nos podemos olvidar esto. Detrás de todo hay personas de verdad, como tú y como yo. Y la dignidad de Valeria y su familia merecen siempre nuestro respeto. Si este análisis te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí... Bueno, aquí acaba el fragmento, insisto, Gemma Albarracín se llama, por si queréis seguirla. Y bueno, él ya lo ha explicado, porque al final yo me gusta la psicología, pero no soy psicólogo, y sí que es verdad que siempre, como bien dice, intentamos buscar una respuesta, porque como vemos que no la da nadie, pues nosotros tenemos la necesidad imperiosa de saber qué ha sucedido. Y es una forma de tapar ese hueco, de, bueno, como no me dan la solución, pues esta es la que hay. De todas las que he escuchado, esta es con la que me quedo. No, ha pasado esto, ¿no? No os ha pasado que estáis hablando con alguien, algo que no se sabe, por ejemplo, el apagón que hubo en España, ¿no? Tal cual. No, eso ha sido el Pedro Sánchez, no, eso ha sido, que siempre hay gente que parece que lo sabe todo. Se tienen que agarrar a algo y ya está. A mí nadie me quita de la cabeza que ha sido no sé qué. O esto que ha sucedido en no sé dónde. Pues eso ha sido así. Bueno, en fin, sin tener pruebas, y muchas veces hablamos de esa forma para tapar ese hueco y esa idea de esa duda que nos quedaba, ¿no? En fin, mi gente, esperemos que haya novedades. Ojalá el caso de un giro de 180 grados y pase de bueno, parecer que va a quedar inconcluso, a de repente decir, oye, pues mira, ya han detenido a uno, parece ser que hay otro ahí que lo tienen en la mira y bueno, al final pues todo a prisión por lo que han hecho. Y ya no solo por hacer justicia con Valeria Márquez, sino porque, da cosita pensar que el que ha hecho eso está libre y que mañana puede ser tú que me estás viendo. Que esperemos que no sea así. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.